Niños que evaluamos en las parroquias que Cáritas atiende, ¿tiene algún tipo de déficit nutricional? Seguimos como vamos, ningún niño va a poder tener un futuro adelante. Venezuela está sufriendo de una crisis económica. Lo que nos aterra es ver que ambos sistemas están cada vez más restringidos y que no hay signos de rectificación, de que los problemas que afectan tanto a la alimentación como a la salud se van a mejorar en el corto plazo. Todo lo contrario. Lo que yo quisiera a veces morirme. Porque al final yo a veces me acuesto, señora, de darle un bocado a ellos de comida. Mucha gente decía que cómo eso de una olla comunitaria en un país que había sido hasta ayer rico. Cuando realizamos una olla comunitaria, me encontré pues con la gran necesidad de un pueblo que está sediento y que está hambriento. Cuando uno los ve llegar y los ve tan desasistidos y después que los atiende, lo ves que se van felices, eso no tiene precio. Bueno, quiero agradecer a Marinelis Tremamuno. Ella se encuentra acá con nosotros, es periodista ítalo-venezolana, corresponsal en el Vaticano para medios internacionales. Es el tráiler del documental de 35 minutos que Marinelis Tremamuno ha podido elaborar de una presencia que tuvo ella en Venezuela a propósito de un tema familiar, y bueno, ella nos va a contar los detalles de cómo pudo captar todas estas imágenes, cómo pudo mostrar cuando se conoce que las libertades de información, libertades están muy restringidas en el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias, Marinelis. Gracias, y bueno, un honor estar en tu programa porque conozco la gran batalla que has librado aquí en Bolivia también. Muchas gracias, por la defensa de la libertad de expresión. Muchas gracias, Marinelis. Nosotros nos sentimos muy honrados contigo porque también tú has enfrentado una dura batalla, la dura batalla emocional, lo que significa estar en Venezuela el 2018 y reflejar eso en imagen. Es impresionante porque contarle la historia desde adentro. Primero, tú tienes la nacionalidad venezolana, italiana, pero llegas a Venezuela por un tema familiar y puedes quedarte en Venezuela. Sí, no es fácil ejercer el periodismo en Venezuela. De hecho, ya prácticamente los pocos medios que quedan libres son digitales y prácticamente trabajan clandestinos. Trabajan como reporteros de guerra, ¿no? Tienen que salir completamente vestidos con cascos, chalecos antibalas. Arriesgan todos los días mis colegas en Venezuela para poder informar lo que está sucediendo. Yo cuando fui en el 2018, esta realidad ya existía. Sí. Este es un proceso de muchos años, y en el 2018 estoy en Venezuela por 4 días por un tema familiar. Para poder entrar a Venezuela, los venezolanos, aunque tengamos una doble nacionalidad, estamos obligados por ley a entrar con el pasaporte venezolano, de manera que te sientes ya controlado, y cuando vas a salir del país puede suceder de que simplemente no puedes salir porque entraste como venezolano y te pueden quitar el pasaporte y no sales, ¿no? Entonces ese riesgo era latente. Estando allí, es obvio que siendo periodista, a pesar de que tenía un tema familiar bien delicado, aproveché para hacer una serie de entrevistas, para recorrer algunas parroquias que trabajan con la Cáritas de Venezuela, en donde muchas personas van a comer todos los días, y ese es el único pasto que reciben, la única comida, perdón, que reciben en el día, porque no tienen manera para comer. Tanto por el tema de la escasez como por los costos, por la hiperinflación, es imposible comprar los alimentos en Venezuela.
Y allí pude tocar de primera mano el sufrimiento de las personas. Les ves muy delgados, como se ven en la imagen de la señora que habla al final. Personas que las ves que están tristes, que han perdido la esperanza. De hecho, Venezuela ya está ocupando los primeros lugares en los índices de suicidio a nivel mundial, porque lamentablemente quien no puede escapar, hemos visto el éxodo, ¿no? Grandísimo, sí. Ya más de 4 millones de refugiados según cifras de la ONU, que sabemos que esas cifras son muchísimas más, ¿no? Claro. Las personas. Y quien no logra escapar en Venezuela sufre hambre o se suicida. Esto es algo que muy poco se habla, pero es la realidad. O mueres porque simplemente no tienes una medicina para la presión, o para el cáncer, o para el Parkinson, para enfermedades que pudieran de alguna manera ser controladas, y sin embargo por una simple pastilla para la presión puedes morir en Venezuela. Claro. Bueno, ha hecho el documental sobre el hambre que padecen los venezolanos, que no pueden escapar y que está ocasionando tristeza y muerte. Hemos visto la realidad de los niños. Es una realidad muy fuerte, porque además los niños no están yendo a las escuelas. Eso se ve en el documental, en donde esta madre que habla allí en el tráiler me narra cómo ella muchas veces no manda a sus hijos a la escuela porque no han comido, que como ella manda a sus hijos al colegio si no tiene nada para darles de comer. Se sabe de que hay ya índices de más del 50% de deserción escolar. Hay también falta de maestros. Hay muchas escuelas, prácticamente hay un cierre técnico, no solo de las escuelas, sino también de los hospitales, y todo esto obviamente está afectando sobre todo a los niños, que es una de las poblaciones más vulnerables, niños y ancianos. Sí. Tenemos niños que han quedado abandonados porque sus padres han tenido que irse del país para trabajar, quedan con sus abuelos o con familiares y amigos, se les llama la infancia dejada atrás. Y tenemos ancianos que también quedan en situación de vulnerabilidad. Porque no pueden salir. Porque no pueden salir. No tienen fuerzas. Y también es un peso para quien sale, que sale en condiciones de desespero, donde solamente pueden salir a lo mejor caminando por el puente Simón Bolívar, por la frontera con Colombia, y salen con una bolsa, con lo poco que pudieron meter, y no saben a lo que se van a enfrentar. Entonces es muy difícil llevarse a un anciano, a un niño, y sabemos que, bueno, esto está lamentablemente ha hipotecado el futuro de Venezuela, porque estos niños que deberían ser el futuro de Venezuela van a tener graves problemas de crecimiento, de aprendizaje. Son niños que lamentablemente tienen ya un futuro comprometido. ¿Cómo has podido realizar tu trabajo? ¿Lo has hecho en la clandestinidad? ¿Lo has hecho con mucha reserva? ¿Cómo has podido reflejarnos toda esta realidad? Porque esto es lo que el régimen de Nicolás Maduro no quiere que se vea, y está obstaculizando todas las posibilidades de poder mostrar la realidad de Venezuela. Sí, este trabajo fue hecho completamente en la clandestinidad. De hecho, yo cuando entré a Venezuela obviamente no llevé ningún tipo de equipos, porque para evitar tener algún tipo de control. Para viajar me puse de acuerdo con un periodista de la RAI de Italia, que es el principal canal italiano. Él iba por otros motivos, y cuando yo supe que iba y tenía este tema familiar, aproveché y dije, esta es la ocasión, así no viajo sola. Al menos me preocupaba sobre todo la salida, y porque una vez que yo paso el control de seguridad, ya mi familia no iba a estar conmigo. Entonces la presencia de este periodista italiano para mí era de alguna manera un mínimo de tranquilidad, aunque sabemos que cuando quieren hacer algo lo hacen. Entonces yo aproveché el viaje de este periodista. Esto es la primera vez que lo cuento. Sí. Y viajamos juntos, entramos. Él sí tenía permiso para entrar, a él lo esperaban en el ingreso de allí del aeropuerto, de la salida del avión. Nosotros nos separamos, o sea, ellos no se dieron cuenta que estábamos viajando juntos, y cuando íbamos a salir sí nos encontramos y hicimos ver de que estábamos que estábamos acompañados, de manera de que si en algún momento habían pensado o se habían dado cuenta de que yo estaba allí, al menos pensaran dos veces, ¿no? Porque estaba en compañía de otro periodista internacional. Sin embargo, puedo decir que en ningún momento me sentí amenazada,
porque simplemente no sabían que yo estaba en Venezuela. Yo nunca publiqué nada en las redes. Los equipos los alquilé estando allí en Venezuela para poder grabar. Y bueno, es un trabajo de verdad hecho con mucho sacrificio, porque obviamente para poderte mover tienes que utilizar equipos que a lo mejor no llaman mucho la atención, claro. Los equipos que encuentras en Venezuela no son actualizados, entonces a nivel técnico tiene muchas carencias, ¿no? Pero lo importante es lo que se muestra, y yo creo que allí es donde está el valor de este material. Tú muestras la realidad venezolana, la has narrado, la muestras, se ve que hay gente que apoya, muestras cómo la Iglesia Católica, a través de sus diferentes organizaciones y fundaciones, está intentando asistir, y bueno, en tu documental Venezuela Resiliencia, ya no tenemos tiempo de gritar que nos está doliendo. Es muy fuerte el mensaje que tú manejas. ¿Cómo crees tú que en este momento puede llegar a impactar ese tu documental? Porque lo estamos gritando a los cuatro vientos. El objetivo de nuestro trabajo es que se vea, que se visibilice y de alguna manera poder ayudar. Y tenemos años gritándolo a los cuatro vientos, claro. Porque de hecho, como decías, esto fue grabado en el 2018. La situación ahora seguramente es 10 veces peor de lo que yo pude haber mostrado allí. No tenemos tiempo, cada día, cada hora mueren personas. Ya esto se nos fue de las manos. Somos un pueblo que estamos secuestrados por mafias, por una serie de poderes incluso internacionales, y lamentablemente ya nosotros, los venezolanos, no podemos solos. Entonces es una situación muy, muy difícil, en donde lamentablemente mueren inocentes, y esto es lo más triste de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo te afectó hacer este trabajo? ¿Cómo te afectó físicamente, emocionalmente haber hecho esto? Sí, bueno, como periodistas a veces tenemos que vivir en primera persona situaciones difíciles, pero más difícil cuando te tocan lo que tú quieres, ¿no? Yo tenía un par de años que no iba a Venezuela. Obviamente el ir allí y ver el deterioro tan drástico en tan poco tiempo no fue fácil. Uno como periodista, a lo mejor uno está acostumbrado a ver ciertas cosas, pero ver tu propio país en esas condiciones, Caracas, la ciudad en donde yo crecí, verla en la situación de abandono, de pobreza, las personas que caminan por las calles como zombies, muy delgados, esqueléticos, ver la gente comiendo en la basura, como se ve en el tráiler, ver ese sufrimiento de esa madre que dice que se quiere morir, ver allí a los niños en medio de ese drama, no fue fácil, y eso me generó un herpes zóster, que es un virus que se desarrolla por el estrés, y me afectó el nervio facial y me ocasionó una parálisis facial. ¿Sabes lo que significa una parálisis facial? Claro. Además, para un periodista de televisión. Claro. Esto me afectó incluso a nivel laboral, y bueno, ya lo he superado, pero en su momento fue fue consecuencia del estrés emocional que viví al estar allí. ¿Saliste sin problemas de Venezuela? Sí, salí sin problemas porque, repito, no... Estabas en la clandestinidad prácticamente, sí, haciendo un trabajo... No, hice todo lo necesario para que no supieran que yo estaba allí, no le dije ni siquiera a mi familia que yo iba, o sea, no me reuní con nadie, no hice nada fuera, o sea, lo único fue visitar las parroquias de Cáritas, estar en contacto con la gente que sufre, evité otro tipo de movimientos precisamente para no llamar la atención. ¿Tu documental fue presentado? Sí, fue presentado en el evento católico más importante que se hace en Italia. De hecho, este documental está pensado para el público italiano. Yo allí muestro también el trabajo que hacen algunas familias italianas para ayudar porque la comida la aporta a las mismas personas que sufren, ¿no? Que reciben a lo mejor un paquete de arroz y lo llevan, en vez de prepararlo para ellos, lo llevan a la iglesia para colaborar con esto. Lo bonito de
este programa de las ollas comunitarias, que es se de hace... lo poco que tienen, lo poco que comparten. son los pobres que ayudan a los pobres, ¿no? Entonces muestro ese trabajo, se presentó en el meeting, que es el evento católico más importante que se hace en Italia. Eso fue en agosto del año pasado, y bueno, fue bastante satisfactorio ver la reacción, ¿no?, de las personas que se preocupaban y se acercaban luego a preguntar, y fue una ocasión para también explicar la situación del país. Marinelis, nosotros podemos acceder, las personas que en este momento están escuchándote, están viéndote, ¿pueden acceder fácilmente al documental? En este momento no está online, pero va a estar próximamente, es cuestión de algunas semanas. Un importante medio de comunicación que todavía no puedo hacerlo público, lo va a lanzar en sus plataformas digitales, un importante medio latinoamericano. Entonces yo creo que lo que les puedo decir es que me sigan en mis redes. En Twitter me consiguen con mi nombre, @Marinelis con LYS al final, y allí pueden estar pendientes de cuando se haga el lanzamiento y lo vamos a estar notificando. Marinelis, muchas gracias por venir al programa, periodista ítalo-venezolana. Ella es corresponsal en el Vaticano para medios internacionales. Cuenta, narra la trágica realidad venezolana a través de este documental. Ya no tenemos tiempo de gritar, que nos está doliendo. Un trabajo periodístico impecable el tuyo. Muchísimas gracias por arriesgar tanto y mostrar la realidad de tu país. Gracias, y es un gusto enorme haberte conocido y tenerte acá en el set de Jaque Mate. El gusto es mío, gracias a ti también. Muchas gracias, Marinelis.